La Revolución de 1820 o ciclo prerrevolucionario de 1820 son los nombres con los que la historia designa al conjunto de procesos revolucionarios que tuvieron lugar en Europa alrededor de 1820. Fue la primera de las oleadas o ciclos revolucionarios que sacudieron Europa tras las guerras napoleónicas y que se repitieron en las de 1830. Estas revoluciones tuvieron como eje ideológico el liberalismo y el nacionalismo. La causa de las revoluciones fue la restauración que se produjo como consecuencia de la derrota de la Francia revolucionaria y que suponía el restablecimiento del antiguo régimen y la aplicación de los principios legitimistas del Congreso de Viena de 1815. Ante la desigualdad de fuerzas, como forma de organización de los revolucionarios de 1820, predominó la conspirativa, a través de sociedades secretas, similares a la masonería, como los carbonarios. El epicentro del ciclo revolucionario se situó en España y se extendió hacia el reino de Piamonte-Cerdeña en 1821, hacia Rusia en 1825, hacia el reino de las dos Sicilias en 1820, hacia Grecia en 1821 y hacia Portugal en 1820. Consecuencias demográficas. Triunfo de la sociedad burguesa. Esta sociedad se caracterizó por un incremento de la población como consecuencia de la mejora de la alimentación, la bajada de mortalidad y mayor número de la población activa. El éxodo rural, es decir, la migración del campo a la ciudad, hacia zonas industriales, hace que se acelere el desarrollo de las ciudades, migración intercontinental, consecuencias sociales. A nivel social se modifica la composición de la sociedad con nuevas clases sociales, una sociedad más abierta, con igualdad ante la ley y basada en dinero y capacidad de cada uno. Surgen nuevas clases. La Revolución de 1830 fue un proceso revolucionario que comenzó en París, Francia, con la denominada Revolución de Julio o las tres gloriosas jornadas revolucionarias de París que llevaron al trono a Luis Felipe I de Francia y abrieron el periodo conocido como Monarquía de Julio. Se extendió por buena parte del continente europeo, especialmente en Bélgica, que obtuvo la independencia frente a Holanda, Alemania e Italia, donde se identifica con movimientos de tipo nacionalista unificador. Polonia y el Imperio Austriaco, donde se identifica con movimientos de tipo nacionalista disgregador. Fue un conflicto político el que encendió la mecha de la Revolución 1830, en un ambiente de descontento, dura crisis económica y hambre. En las elecciones para la Cámara Baja se habían consagrado como mayoría triunfadora los diputados liberales moderados, pero el rey Carlos X decidió disolver esa Cámara a través de la llamada Ordenanza de Julio, en la que además se limitaba el derecho a voto y se suspendía la libertad de prensa. Ante esto, el pueblo de París tomó las calles y junto con la Guardia Nacional se enfrentó durante 3 días al ejército real. Carlos X se vio forzado a abdicar. Los diputados liberales y la alta burguesía apoyaron a Luis Felipe de Orleans, también de la familia de los Borbones, y se promulgó una nueva constitución de tinte liberal. Algunas consecuencias de la Revolución de 1830. Activismo. Los obreros descontentos comienzan quemando en París maquinaria de la imprenta real en 1830 y culminan en el levantamiento de 1831 en Lyon, al grito de «vivir trabajando y morir combatiendo». Multiplicación de panfletos y escritos, publicados por la Republicana Sociedad de los Derechos del Hombre, lo que demuestra que el obrerismo incipiente se integra en ese momento en las filas del republicanismo. Oleada de huelgas. Ya se había producido durante la Revolución de 1789, pero siempre a escalas de oficio. En cambio, en 1830 se inicia y en 1833 culmina una cadena de huelgas simultáneas de diferentes oficios, que conducen hacia el nacimiento de un principio de confraternidad proletaria. Demandas cada vez más precisas. Elevación de salarios, seguridad ante la enfermedad, reducción de la jornada de trabajo, ampliación del número de empleos, incluso reducción de los impuestos indirectos y en especial los que afectaban al precio del vino, que pasó a ser un elemento sustitutorio en una alimentación poco satisfactoria. Más ambigua resultó la hostilidad hacia los trabajadores foráneos, no necesariamente extranjeros, sino simplemente de otras comarcas, pero en todos casos se demostró una mayor cohesión en un movimiento más organizado.